Continúa en uso de la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidente. Bueno, creo que esta sesión para tratar este decreto está claro que era para terminar con una práctica que lleva adelante este gobierno, que es permanentemente gobernar por decreto, a veto limpio, y en este caso un decreto que le permite tener las manos libres a Caputo para renegociar el endeudamiento del país, beneficiando a los mismos de siempre, ¿no? A sus amigos, los especuladores financieros. Y obviamente, como viene sucediendo a lo largo de este año y desde que asumió este gobierno, ha contado con la colaboración de distintos diputados y diputadas de diversos bloques para que no tengamos el quórum y poder tratar este decreto y terminar con esta prerrogativa que se da el Poder Ejecutivo para poder seguir endeudando el país. Entonces, digo, no solamente los bloques que boicotearon esta sesión, de la Libertad Avanza, del PRO, de la UCR, sino también de los bloques convocantes. Ha habido diputados que responden a gobernadores que, como vimos con la ley bases, lo vemos con la negativa al tratamiento del decreto 7023 y en muchas otras oportunidades, ¿no? Han colaborado con el gobierno en distintos momentos. Entonces, digo, porque a veces se dice el gobierno de Milei ha logrado esto, ha logrado lo otro, lo ha logrado con la casta, lo ha logrado con muchos sectores de la oposición que le han dado esas leyes y que han colaborado con el gobierno, no así porque la inmensa mayoría de la población esté de acuerdo con las medidas que ha tomado. Y creo que acá hay un tema muy importante, presidente, porque acá ya se mencionó la inconstitucionalidad de este decreto, el hecho de que ni siquiera pasaría por el Congreso para tomar deuda, bueno, algo que ya sabemos y que se agrava con el ministro Caputo, justamente el personal político que está en este gobierno, que es el que nos endeudó a 100 años cuando fue funcionario del gobierno de Macri, que fue justamente un gobierno donde, fíjese, el gobierno de Macri fue de los países emergentes. Argentina, bajo su gobierno, fue el país que más se endeudó en ese momento y el que mayor deuda tomó con el Fondo Monetario Internacional en toda su historia. Es decir, son los campeones de la deuda, pero no para beneficiar al país construyendo escuelas, hospitales. Eso fue, obviamente, para sus amigos especuladores, como lo es ahora. Por eso la pobreza pasó alrededor del 30% cuando asumió Macri al 42%, y bueno, ahora tenemos una pobreza que supera el 52%. Digo, esto, presidente, es importante justamente porque quieren avanzar en este endeudamiento, porque el presupuesto planteaba la regla fiscal, que era decir, bueno, ¿no? El presupuesto que no se ha tratado, que parece que no se va a tratar, que es un presupuesto de ajuste brutal, decía, primero pagamos la deuda y después vemos si hay plata para la educación, para la salud, etcétera, y planteaba continuar, ¿no? Con un recorte brutal en partidas muy, muy sensibles y prioritarias para las mayorías trabajadoras, como lo ha hecho este gobierno. Ahora, fíjense, digo, mientras los grandes especuladores financieros, los bancos, están ganando con la bicicleta financiera, los que están perdiendo son los sectores populares. Y ha coincidido, fíjese qué gráfico, ha coincidido el momento donde, dos momentos bajó el riesgo país y subieron los bonos. Uno fue con el veto a la recomposición a los jubilados, que era muy magra, ¿no? Cuando se vetó esa ley con un tercio de esta Cámara, ahí subieron los bonos de las grandes empresas argentinas y cayó el riesgo país. Cuando se vetó la ley universitaria para el presupuesto a las universidades, también bajó el riesgo país y subieron los bonos de los grandes empresarios de la Argentina, que son los que siempre ganan. Fíjese, más gráfico imposible, ¿no? Acá no está pagando el ajuste, no, acá hay un beneficio enorme, una enorme fiesta de los grandes grupos empresarios, de los especuladores, de los bancos, de los amigos de Caputo y Milei, y un ataque brutal a las necesidades, necesidades de los trabajadores, de los sectores populares. Entonces, creo, presidente, que esto creo que desmiente también, y lo han dicho algunos diputados, algo que sostuvo el presidente hace algunos días en un programa de televisión, tratando de traficar, ¿no? Diciendo que los salarios en dólares habían aumentado, trataba de traficar una mejora de los salarios reales de los trabajadores, cuando en realidad, obviamente, si uno compara con la inflación,
ha habido una pérdida muy importante de jubilaciones, de los salarios de todos los sectores asalariados, tanto de los que están registrados como del sector público, privado, como de los trabajadores no registrados, que si tomamos el promedio salarial de este año hasta septiembre, comparado con los últimos 2 años, la caída ha sido del 33%. De los sectores informales, de trabajadores y trabajadoras, todos han perdido, ni hablar las jubiladas y los jubilados. Es más, teniendo en cuenta que hay algunos sectores que, y creo que en esto tienen razón, cuestionan, ¿no? Economistas que cuestionan cómo se calcula la inflación porque está subrepresentada en ese cálculo del INDEC actualmente lo que son los servicios públicos, ¿no? Lo que han sido el aumento de los servicios públicos, en este caso, con los tarifazos, ¿no? Entonces, algunos dicen, por ejemplo, que el 2,7 de la inflación de octubre en realidad debería haber sido, si se ponderara realmente como se tiene que hacer, sería alrededor del 5,4 la inflación. Entonces, porque muchos dicen, los salarios no han perdido. Bueno, hay una pérdida evidente. Entonces, nosotros, por último, presidente, quiero decir algo. Nosotros rechazamos este DNU desde el Frente de Izquierda, pero lo hacemos desde la perspectiva que siempre hemos planteado, que es el desconocimiento soberano de la deuda. Porque la responsabilidad en el endeudamiento de la Argentina no es solamente de la derecha, porque en el gobierno anterior del Frente de Todos se reconoció esa deuda, se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que Guzmán lo planteó, Massa juntó los votos, ¿no? Ya antes habían colaborado muchos gobernadores peronistas con el gobierno de Macri, votando el pago a los fondos buitres. O sea, ahora quisieran volver a un nuevo ciclo de endeudamiento de esas características, pero bueno, por el alto endeudamiento que hicieron antes todavía no lo pueden hacer. Pero lo que quieren en realidad es eso, es volver a endeudar el país, hundiendo a las grandes mayorías aún más en la pobreza, en la miseria, el desempleo, con más flexibilización laboral. Y no solamente eso, sino también con mayor autoritarismo, presidente. Gobernar por decreto, a veto limpio, y también, y con esto finalizo, con una reforma política anunciada, con proyectos, presidente, que con la excusa de la eliminación de las PASO, plantea algo que cualquiera que se reclame mínimamente democrático, que defienda los derechos democráticos, debería estar en contra, ¿no? Porque solamente van a existir partidos que sean financiados por los ricos, por los grandes grupos empresarios, quitar el financiamiento, poner todo tipo de restricciones para justamente la participación política. Entonces, no solamente los DNU, etcétera, sino también ahora decir, bueno, solamente van a poder presentarse a elecciones, expresar sus ideas los partidos mayoritarios que reciban los millones y millones que le dan sus amigos empresarios, como lo hemos visto en muchas campañas, pero ni siquiera la posibilidad de tener mínimas expresiones de difusión de las ideas de otros partidos como el Frente de Izquierda. Es un ataque, obviamente nosotros lo sentimos como un ataque en general a cualquier sector que sea independiente del poder económico, pero particularmente a los diputados de la izquierda que denunciamos en cada una de las luchas y participamos en cada una de las peleas que da la clase trabajadora. Entonces lo vemos como un ataque proscriptivo a las fuerzas de la clase trabajadora e independiente del poder económico. Por eso, presidente, bueno, también alertar sobre eso y bueno, rechazar este decreto que esperamos poder hacerlo prontamente. Muchas gracias. Gracias, diputado del Caño.